Hola, hoy vamos a hacer una lista de los videojuegos de Sega Saturn que han salido en Nintendo Switch. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos, este pasado 22 de noviembre ha sido el 30 aniversario, el 30 cumpleaños de esta máquina de la Sega Saturn, mi querida Sega Saturn, una de mis videoconsolas favoritas, si no la que más. Y quería rendirle un homenaje en el canal, ¿vale? Y cómo no hacerlo de otra forma que listando los videojuegos y los ports que han salido en la Nintendo Switch, que es la consola principal de este canal, ¿vale? El sistema principal de este canal. Y hemos hecho ya muchas listas y creo que es el momento indicado para listar todos los videojuegos o todos los ports de esta maravillosa consola que tuvo la mala suerte. Es una consola muy infravalorada. Y tuvo la mala suerte de ser de esos primeros sistemas en lanzar videojuegos en aquel pseudo 3D poligonal, ¿vale? Que no han envejecido de la mejor de las maneras, pero tiene unos videojuegos espectaculares, unos videojuegos con algunos graficazos, unos pixel art increíbles, y la verdad es que es uno de mis sistemas favoritos, y le tengo muchísimo cariño a esta videoconsola, ¿vale? Pero como tiene muy buenos títulos, la Nintendo Switch ha sacado muchos videojuegos en formato de port o en formato de remake, tanto en Europa como en Japón o en Estados Unidos. Y los vamos a listar aquí. No sé si me dejo alguno, creo que no. Pero como siempre, la única norma es que hayan salido en formato físico, ¿vale? Que es lo que nos interesa a los coleccionistas del formato físico. Así que venga, vamos a verlos. Y el primer videojuego que vamos a comentar es un videojuego que se ha lanzado aquí en Europa, que está retail, que aún se puede conseguir en Amazon, que no es un videojuego excesivamente caro. Yo lo llegué a comprar, no sé si fueron 20 euros o así, rebajado. Y es el The House of the Dead, el House of Dead, ¿vale? Este videojuego que es un shooter sobre raíles, ya sabéis, que en aquella época se puso mucho de moda el tema de los disparos, así, con zombies y demás, con el Resident Evil y otros videojuegos. Y Sega pues también salió, si no me equivoco, en PlayStation este videojuego. Solo vamos a comentar Sega Saturn, ¿vale? Si han salido también en PlayStation o en otros sistemas, pues bueno, los vamos a obviar, ¿vale? Si yo soy consciente de ello, lo comentaré, pero si no lo comento, que sepáis que no pasa nada, no os pongáis nerviosos. Pues eso, es un shooter sobre raíles y que este es un remake, ¿vale? Esto no es un port del original, sino que es un remake, tampoco es nada del otro mundo. Lo lanzó Microids, lo pone por aquí, que lo lanzó con esta funda lenticular. Es un juego que, bueno, sí, no está mal, pero tampoco es una maravilla, ¿vale? Tampoco podríamos catalogarlo como un esencial de la colección de Nintendo Switch. Yo lo tengo porque de la Saturn, más que nada, pero bueno, que sepáis bueno, que es un remake y que, bueno, trae alguna cosita extra. Como una especie de modo de hordas y demás, ¿vale? Yo no lo he jugado ya lo jugaré, no tengo prisa tampoco. Y el siguiente es el Panzer Dragoon Remake, ¿vale? Otro remake, no es un port, es un remake. La verdad que este sí que está muy bien. Yo este lo he jugado, lo jugué en el PC, lo tengo la key en Steam. Y luego me lo trajeron de Estados Unidos. Germán creo que fue cuando estuvo allí, me lo trajo. Y este es el port, bueno, esta es la versión de Limited Run Games que salió allí en Estados Unidos, pero aquí en Europa también ha salido editado por Forever Limited, que es un pre-order, es una tienda de estas de pre-orders, que hay tantas, que son polacos, que son de Polonia, pero bueno, yo tengo esta porque me salió más barata incluso que la de importación, porque me la trajo directamente en un viaje, así que nada. Que comentar este videojuego, que en la Sega Saturn hay dos partes más el RPG, el Panzer Dragoon Saga. Este solo incluye la primera parte, el primer videojuego, no tiene el 2, el Zwei, y ni tampoco el Saga. Molaría que hicieran lo mismo con el 2 y lanzasen un remake así. Y poco más que comentar, esto es un shooter también sobre raíles, vas encima del dragón y demás, y puedes ir cambiando con las vistas y demás, y disparar para adelante, para atrás, izquierda, derecha. Bueno, creo que es archiconocido el Panzer Dragoon, de los mejores videojuegos del sistema, de la Sega Saturn, hecho por Sega, así que nada, otro imprescindible que tenía que estar en la colección de la Switch. Y continuamos con el Capcom Fighting Collection, que es un recopilatorio de videojuegos de lucha de Capcom. Bueno, no de lucha bien, pero son videojuegos de Capcom. Y este recopilatorio pues trae videojuegos como el Vampire Hunter, que es el único que tengo de esta saga, o sea, de este recopilatorio, el Vampire Hunter de la Sega Saturn. Y luego también los dos de Street Fighter, tanto el de puzzle como el de pelea Chibi, ¿vale? Que ahora os digo el nombre, uno es el
Super Puzzle Fighter 2 Turbo y el Super Gem Fighter Mini Mix. Lo he dicho bien. Y luego también trae el Cyberbots, ¿vale? Que es otro videojuego de lucha. Esos 4 videojuegos, aparte de otros más, son videojuegos que salieron en su día en Sega Saturn, la mayoría, todos ellos en Sega Saturn japonés. Y en PAL salió el Vampire Hunter, que aquí se llamaba Night Warriors, y los 2 de Street Fighter, ¿vale? Que yo sepa. Y continuamos con otro recopilatorio de Capcom, que es el Street Fighter 30 aniversario, que es un recopilatorio que a día de hoy creo que es el más completo, es el que trae más cantidad de videojuegos de la saga Street Fighter. Solo trae los de lucha, hay que aclararlo, solo trae exclusivamente los de pelea, no trae los de puzzle ni demás. Así que aquí podéis encontrar los 3 videojuegos de la serie Alpha, ¿vale? Tanto el Alpha 1 y Alpha 2 que salieron aquí en Europa, como el 01, 02, 03, que es como se llamaban en Japón, pues eso, de la Sega Saturn japonesa. Esos son los 3 videojuegos de Sega Saturn que podéis encontrar aquí. La verdad es que es un muy buen recopilatorio. Este ha salido aquí en España, aunque bueno, difícil de conseguir ya porque es de los primeros años de la Switch, pero la versión americana todavía se ve en stock por ahí, creo que se puede conseguir fácil, en algunas tiendas incluso de aquí ya importado. Así que nada, si lo queréis o de segunda mano, pues es asequible todavía. Y seguimos con otro recopilatorio de Capcom. Parece ser que a Capcom le encantan los recopilatorios. Han sacado muchísimos y no paran de sacar. Y en este caso es de la saga Mega Man, ¿vale? Que concretamente en Sega Saturn lanzaron 2 videojuegos de Mega Man o Rockman. Aquí en Europa salió este videojuego, que es el Rockman X3, esta es la versión japonesa, pero en versión PAL salió el Rockman X3, que es uno de los videojuegos ya más caros del sistema, yo creo que es top 5 tranquilamente, está entre 300 y 500 euros, uno en buen estado. A mí me falta personalmente, una pena, pero bueno, tengo aquí el japonés. Y este videojuego, la versión japonesa, sí que es más asequible. Y luego también salió el Rockman 8, pero este solamente salió en Sega Saturn versión japonesa. Aquí en España y en Europa no salió ese Rockman 8, ¿vale? ¿Dónde se puede conseguir el Rockman 8? Pues aquí en retail salió el Mega Man Legacy Collection. Y este Rockman 8 está únicamente en versión digital si compráis la versión aquí en Europa. Pero en Japón salieron las 2 versiones, lo pondré por aquí, por separado, la parte 1 y la parte 2. Y en la parte 2 japonesa salió en físico, viene en el cartucho, ese Rockman 8, ¿vale? Pero cuidado porque si buscáis este Legacy Collection en Japón, también está el pack del 1+2 que también es de descarga, ¿vale? O sea que solamente está en físico en la parte 2 individual. Y con este Rockman no hay ese problema porque está en la primera parte de este Rockman X Legacy Collection, tanto en el recopilatorio en Europa como en Japón. O sea que el que compréis lo vais a tener sí o sí en el cartucho. Y antes de seguir numerando juegos, antes de seguir diciendo videojuegos, hay que comentar que en Sega Saturn han sacado una especie de tributos, de juegos tributo, que básicamente son las rooms, ¿vale? Han hecho como, pues bueno, como esto que hemos estado viendo ahora, ¿no? En pequeñas compilaciones de rooms y de sagas, pues las lanzan con el sello de Saturn Tribute, ¿vale? Es como una especie de sello que con ese sello pues van sacando diferentes recopilatorios, ¿vale? Y en este caso, pues en Japón, sobre todo, aquí también alguno ha salido, pero en Japón están saliendo bastantes, han salido unos cuantos, que son los que voy a numerar más o menos ahora. Bueno, voy a ir numerando algunos de ellos. Y por lo tanto, ahora toca comentar el Wolfang y Skullfang Saturn Tribute, que es un compilatorio de esos 2 títulos, ¿vale? Del shoot'em up y del juego de acción. Ya sabéis que son videojuegos de unos mechas, ¿vale? El primero es el Wolfang, que es un videojuego de acción al estilo Valken de la Super Famicom, para que os hagáis una idea, que llevas un mecha y bueno, pues vas disparando multidireccional, pero es un juego de acción. Y el segundo, el Skullfang, que es la secuela, es un shoot'em up, el típico juego de mata marcianos. Pues estos 2 videojuegos, los ports han salido compilados en este recopilatorio para Nintendo Switch, que es de los poquitos, de los últimos que han salido, ¿vale? Este ha salido hace poquito, ha salido no hace mucho, ahora en el último año quizás, y todavía está en el mercado japonés. Desconocemos si lo vayan a sacar aquí, si se animan a sacarlo aquí, porque algunos sí que los han sacado aquí en Europa. Ya hablaremos más ahora próximamente en los siguientes juegos. Pero bueno, lo comentamos que por lo pronto yo me voy a esperar, ya veremos si lo compraremos más adelante o si nos esperamos a que lo lancen aquí.
Y otro recopilatorio de Saturn Tribute es este Cotton 2, Cotton Boomerang y Guardian Force Saturn Tribute, ¿vale? Y este videojuego, este recopilatorio, salió aquí en Strictly Limited Games, aquí en Europa, ¿vale? Se pudo conseguir hará ya 2 o 3 años, yo creo que este ya hace 2, 3, incluso 4 años que lo lanzó Strictly. ¿Vale? Y es el único lanzamiento que ha habido aquí en Europa, no ha habido otro lanzamiento aquí en Occidente, pero creo que todavía está disponible en Amazon Japón, la versión japonesa. De hecho, todos los Saturn Tribute, como he comentado, están todos en Amazon Japón, y si por lo que sea se agotan en Amazon Japón, pues bueno, pues ahí está Mercari, ¿vale? Pero que sepáis que en versión retail no lo busquéis, que de esto no hay. Y puedo comentar de estos 3 videojuegos, pues bueno, la saga Cotton, ya lo conocéis, los 2 videojuegos que salieron en Nintendo Switch, los shoot'em ups estos, horizontales, y el Guardian Force, que es otro shoot'em up, ¿vale? Y ahora vamos con 2 recopilatorios que salieron en 2019 de la saga Darius, que son el Darius Cosmic Collection, la versión de consolas y la versión arcade, ¿vale? Y estos recopilatorios no traen explícitamente los ports de la Sega Saturn, sino que traen las otras versiones que hubieron en videoconsolas o en arcade. En el recopilatorio de consolas salió el Darius 2, pero no la versión de Sega Saturn, sino que fue la versión de Mega Drive, aunque la versión de Saturn es más o menos la misma con algunas cositas que cambian. Y en el recopilatorio de los arcades tenemos el Darius 2 y también el Darius Gaiden. Y estos 2 recopilatorios los lanzó aquí en Europa Strictly Limited Games de forma limitada en 2019, por lo que ahora mismo es imposible hacerse con ellos, pero también salieron en el mercado japonés y quizás allí haya más suerte y hayan unidades todavía que se puedan conseguir nuevas o de segunda mano. Y poco que comentar de la saga Darius, es una saga archiconocida que viene de, ya sabéis, de los arcades, en esas pantallas súper anchas. Y bueno, es un matamarcianos horizontal, de temática así submarina, y nada, súper conocido, poco que explicar. Y continuamos con otro tributo de Sega Saturn, en este caso otro shoot'em up. Parece ser que todos los mejores videojuegos de la Sega Saturn fueron shoot'em ups. El 80% de los grandes lanzamientos que tuvo la Sega Saturn fueron shoot'em ups, y no podía ser otro que el Batsugun, otro videojuego que espero yo que lo saque Limited Run Games, que me lo traigan aquí, o incluso Clever Rare Games. Me gustaría mucho tenerlo en versión occidental. Me extraña que no haya salido aquí, como el Dodonpachi de Saturn. Pero bueno, nos toca esperar, nos esperaremos y a ver qué pasa. Y este videojuego solamente se puede conseguir en Amazon Japón. Es un port mejorado, ¿vale? Tiene algunas mejoras del port de base. Así que nada, si queréis este videojuego que es de los ultra mega caros de la Sega Saturn, lo mejor es hacerse con la versión de Nintendo Switch. Y ahora vamos a comentar un videojuego fantasma. Es un videojuego fantasma porque yo de verdad que es que no he sido capaz de conseguirlo en formato físico. Y es el The Game Paradise, el Crazy Mix Special, que es otro shoot'em up que supuestamente ha salido en formato físico. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Y incluso yo llegué a hacer la reserva de ese videojuego en Extra Life, pero es que no sabemos por qué ese videojuego no ha salido por ninguna parte. Yo no sé si realmente ha terminado saliendo en formato físico o no, pero en su día estaba anunciado y supuestamente lo iba a distribuir Dispatch Games, ¿vale? Que son los que distribuyeron también el Psy Barrier Delta, que bueno, que ese no es de la Saturn, ¿vale? Pero es otro shoot'em up, ¿vale? Y ese videojuego se supone que lo iban a lanzar en físico, pero ni rastro. Yo no sé si ha salido y yo no me he enterado, o ha sido una tirada hiper mega corta y ha pasado desapercibida o qué, pero no sé. Yo lo tenía reservado en Extra Life y me mandaron el mensaje de que, oye, que nada, que no lo sacamos, que esto no sale. Pero bueno, que sepáis que este videojuego supuestamente hay una versión por ahí en físico, o ha quedado pendiente de que se lance. A lo mejor lo lanzan más adelante, no lo sé. Y ahora vamos a comentar un poco de pasada el SNK Neo Geo Collection, ¿vale? Porque en el segundo volumen tenemos un port de Neo Geo del King of Fighters 95, que es un videojuego que también salió en la Sega Saturn, que no sé si os acordáis, pero la Sega Saturn venía con el cartucho de la RAM para que el juego fuera en la Sega Saturn. Pues ese videojuego está portado también en este SNK Neo Geo Collection, pero la versión de Neo Geo, que claro, lógicamente es mejor. Pero bueno, que sepáis que el videojuego que, bueno, que también salió en la Sega Saturn, como ha pasado con el Darius, pues está en este recopilatorio. Este recopilatorio, por lo pronto, solo se puede conseguir en Japón, en retail japonés, así que nada, no lo busquéis por aquí.
Y otro recopilatorio de Capcom, uno más, y en este caso es el Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Y este es otro recopilatorio de videojuegos de lucha de Capcom, ¿vale? Y concretamente de la Sega Saturn podemos encontrar el X-Men Children of the Atom, que este videojuego yo lo tengo PAL, pero me da pereza bajar los juegos PAL que los tengo allá arriba, si no lo enseñaría por aquí. Pero bueno, el Children of the Atom, el Marvel Super Heroes, que esos dos videojuegos que he nombrado salieron aquí en PAL, en la Sega Saturn, y el Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, que ese sí que salió solamente en Japón, este no salió aquí en PAL. Entonces esos tres videojuegos están compilados junto a muchos otros en este recopilatorio que aquí en Europa no ha sido lanzado completamente en físico, sino con un Codinabox, si no me equivoco. Voy a dejar por aquí la imagen porque como no lo tengo, creo que este es el Codinabox europeo, pero también está en físico 100% en el mercado japonés, en Amazon Japón. Y continuamos con el Rai Z Arcade Chronology, este recopilatorio de estos tres videojuegos de naves, estos tres matamarcianos que han salido únicamente en Strictly Limited Games, este recopilatorio, que por cierto ya no quedan unidades de la versión estándar, aunque sí que lo podéis conseguir en coleccionistas, si no me equivoco, aunque todavía no lo han mandado, cuidado con eso. Y este recopilatorio trae los tres videojuegos, las tres partes, ¿no? Las dos de Saturn y la tercera que solo salió en PlayStation 1. La primera parte es el Rai Force, que en Japón salió como Layer Section, ¿vale? Aunque aquí en Europa, en PAL, salió como Galactic Attack. La segunda parte, el Rai Storm, en Japón salió como Layer Section 2 en Sega Saturn, pero no salió en versión PAL. Así que aquí en PAL solamente quedó la primera parte. Y la tercera parte, que es el Rai Crisis, solo salió en PlayStation 1. Tanto el Rai Storm como el Rai Crisis tienen una versión HD dentro de este recopilatorio, aparte de los ports originales. En cambio, el Rai Force solo trae el port de la Sega Saturn. Y también cabe decir que ha salido en retail una versión de Inning a precio reducido, más barata, que es el Rai Storm y el Rai Crisis HD, pero que no trae el Rai Force, que es el primero de todos. Así que la versión más completa es la de Strictly Limited Games, que también ha salido retail, el pack completo de los tres juegos en Amazon Japón, en Retail Japón. Así que si lo queréis y queréis conseguir la versión estándar, pues también podéis tirar por el mercado japonés. Y el siguiente videojuego es el Assault Suite Leinos 2, otro Saturn Tribute, otro juego de acción y mechas, de robots, ¿vale? De acción, de disparos, que este solamente ha salido en Japón, este no ha salido por aquí, también este ha salido de hace poco, este no tiene mucho que lleva lanzado allí en Japón. Y es un port mejorado del original, ¿vale? Con algunos ajustes de jugabilidad. Seguramente la versión de Saturn era un poquito injugable o era bastante más tosco que este que han sacado en Switch. Lo han mejorado para tener una experiencia un poquito más moderna. Pero bueno, es el port que salió en la Sega Saturn, que yo este también pues me voy a esperar, porque todos estos tributes yo creo que en algún momento podría ser que fueran lanzados por aquí, por Limited o Clear River o Inning o algunos de estos, ¿vale? Y vamos a finalizar con una curiosidad, con un juego raro, un juego que cuando he estado mirando a ver si me dejaba algún juego de la Sega Saturn, me ha aparecido este y digo, hostia, también hay este juego de tributo a Sega Saturn. Pues es otro videojuego con el sello de Tribute Saturn y a ver si lo digo bien, se llama Dotabata Bisoujo Mahjong Saturn Tribute, que es básicamente un juego de mahjong, de estos del ajedrez este japonés, de las fichitas estas de madera, que nadie sabe jugar a eso. Y encima el juego está full kanji, así que es un juego injugable. Lógicamente solo ha salido en Japón, no lo busquéis por aquí porque no va a estar. Pero bueno, que sepáis que es un juego que es curioso porque, bueno, pues han lanzado ese port de la Sega Saturn, así que no sé, se hace curioso que lancen un port de un juego de mahjong. Así que nada, ahí lo tenéis listado. Y hasta aquí la lista, hasta aquí estos 16 títulos, aunque bueno, algunos han sido cogidos así un poquito con pinzas, pero bueno, han sido 16 títulos, 16 videojuegos que han salido lanzados en la Switch que traen ports o versiones o remakes de la Sega Saturn. No sé si me he dejado alguno, decídmelo en los comentarios si me he dejado alguno, porque a lo mejor se me ha ido la olla, pero yo juraría que están todos, ¿vale? Y si se me ha ido la olla con algún juego, con algún comentario que he hecho, pues bueno, no me lo tengáis en cuenta, que tampoco yo soy aquí el paladín de los videojuegos, ¿vale? Así que nada. Muchas felicidades Sega Saturn, que cumplan muchos más, que sepas que estás igual de buenorra que hace 30 años, no has envejecido, bueno, algunos juegos han envejecido de aquella manera, ¿vale? Pero la máquina, vamos, esto es una joya, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chao.